Bienvenidos a Regenera, el podcast para recordar que regenerar es volver a lo esencial, la vida en equilibrio, la acción con propósito y la comunidad como raíz. Aquí no solo exploramos cómo sanar la tierra, sino también nuestras ideas, formas de vivir y de relacionarnos. Cada conversación, desde la energía limpia hasta la cultura viva, desde los negocios conscientes hasta los saberes ancestrales, será una semilla para transformar ecosistemas, economías, culturas y comunidades. Somos Manuela, Andrés y Juan Pablo y junto a un equipo apasionado te damos la bienvenida a este espacio. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Regenera Podcast. Regenera Podcast es un podcast que quiere crear comunidad alrededor de temas regenerativos, alrededor de temas de sostenibilidad, y hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial, Esteban Martínez de Green Loop. Ahorita dejo a Esteban que se presente por sí mismo. Él es un gran conocedor de temas de sostenibilidad en edificios y temas urbanos, y tiene una empresa que se llama Green Loop. Esteban, muchas gracias por acompañarnos hoy, hermano, muy bienvenido, qué gusto tenerte por aquí. Andrés, un gusto, siempre un gusto acompañarte acá. Y bueno, así te dé pena presentarme, bueno, yo ya lo haré, ya lo haré. Contanos, por favor, un poquito de quién es Esteban y qué es Green Loop. Bueno, a ver, ¿por dónde arrancar? Soy arquitecto de corazón. Yo soy arquitecto ingeniero civil, pero realmente soy arquitecto. Y es muy curiosa la historia de por qué termino siendo ingeniero civil, y es porque yo arranqué arquitectura en Uruguay. Y Ok. arquitectura en Uruguay es una arquitectura muy técnica. Es decir, yo en tercer semestre estaba viendo no solo temas de bioclimática, sino psicometría, diseños de aire acondicionado y un montón de cosas que yo dije, pues, ¿esto qué es? Cuando me devuelvo a Colombia, llego a Bogotá, Universidad de los Andes, una universidad prestigiosa, arquitectura, pero mucho arte y muy poca técnica, es la verdad. Y entonces digo, no, venga, esto me falta. Entonces empiezo a estudiar la parte técnica, empiezo a estudiar ingeniería civil porque me faltaban los números, me faltaba el suelo, me faltaba todo esto. Y cuando termino la carrera, para hacer la historia corta porque yo hablo mucho, termino eso, y la tesis que yo hice de arquitectura, la universidad dice, venga, ese trabajo quedó bueno, lo vamos a mandar una tesis a una bienal internacional de tesis de arquitectura, en donde usted compite con otras universidades del mundo. Hágale. Se va, competimos contra, no sé, 250, 300 universidades, terminamos entre no en el ranking en qué posición quedamos, pero sí entre las 60 mejores del mundo. Qué bien. Y por eso nos regalan un curso de urbanismo sostenible en Holanda en el año 2008. Para darles contexto a los que oyen, 2008 en Colombia, sostenibilidad, nadie hablaba, ni en los pensum, ni en ningún lado. Entonces yo termino en julio del 2008 en Rotterdam, Holanda, estudiando una cosa que llamaba sostenibilidad sin saber eso cómo se comía. Pero inmediatamente hace clic conmigo porque me dan el lado técnico que siempre me faltó. Entonces, cuando uno empieza a entender que la construcción sostenible y la arquitectura sostenible tiene un lado, por supuesto, de arte y de espacio y de naturaleza y de la parte humana, pero tiene también un rigor técnico muy fuerte y que la gente muchas veces no ve. Y en el hecho de yo ser ingeniero y tener esa formación, me permitió ver el potencial que tenía eso, y fue cuando decidí embarcarme en este tema de sostenibilidad, que ya voy para 17 años haciéndolo. Qué bien, hermano. ¿Y cómo nace Green Loop? Green Loop, que es una empresa de ingeniería en sostenibilidad. Pues es curioso también eso, porque yo aterrizo diciembre del 2008, llego a Colombia, y mi socio, pues hoy mi socio, y en ese momento ex compañero de universidad, Diego Bello, me dice, oiga, tengo un problema. ¿Qué pasó? Mi papá compró una oficina. Ok, ¿y eso qué pasa? Pues nada, mi papá me la puso así. Me dijo, Chino, como él dice, Chino, usted no va a ser empleado, usted va a ser empresario.
y ahí tiene la oficina. Usted tiene un problema. Yo no le voy a poner un peso para mantener esa oficina. Ve a ver cómo resuelve. Pero ahí está el espacio, ya le di educación, mirar qué arranca. Entonces me llama en diciembre con ese problema. Y le digo, listo, arranquemos. Lo primero que uno piensa, y yo creo que él también en el fondo es arquitecto por vocación, y decide, montemos una firma de arquitectura. El cuento nos duró un mes y medio, no, 2 meses. Pero nos dimos cuenta, o muy rápidamente nos dimos cuenta, que era un espacio muy competido. Y que si queríamos mantener esa oficina y triunfar, nos iba a costar mucho más y que teníamos que tener un plus que ninguno de los dos tenía. No teníamos familia, arquitecto, o sea, iba a ser difícil el camino. Entonces hicimos un par y dijimos, venga, él también es arquitecto e ingeniero civil. Entonces él dice, bueno, tenemos estas 2 formaciones, ¿qué se puede hacer con eso? Entonces hicimos una lluvia de ideas de muchas cosas para hacer. Y yo acababa de llegar de Holanda. Está esto, se llama arquitectura sostenible. Entonces empecé a contarle qué era lo que hacíamos. Dijo, oiga, eso me gusta. Tiene energía, tiene parte civil, tiene parte de arquitectura, tiene parte de estética, tiene parte natural, pero tiene una parte técnica fuerte y robusta que él también tiene, su mitad de cerebro también es muy ingenieril. Entonces él me cree el cuento y ahí es que arranca Green Loop. Enero del 2009 decidimos crear una empresa con un sueño. Y esto suena muy cuento barato de empresario, tengo un sueño. No, pero realmente, si lo miras en ese momento, no teníamos una formación clara de arquitectura sostenible. Solo sabíamos que existía, sabíamos que se alineaba con nuestras habilidades y con nuestros deseos y arrancamos una empresa sin conocer muy bien qué hacíamos. Ok, pero empezaron a estudiar. Ahí mismo. Entonces arrancamos, empezamos a investigar qué había que hacer y yo creo que a los 3 o 4 meses, sí, 3 meses, ya estaba metido en un curso en San Francisco, California, sobre LEED. Ok. Pero lo más interesante de todo esto es que mi profesor de ese momento, Alex Spilger, que pues, hoy por hoy es un gran amigo de Diego y de mí, termina siendo mi mentor. Un simple profesor de una clase, ok, la tomé, estuvo bien, entre otras cosas fue virtual, cuando eso no era común. Normal. La hice virtual, yo dije, bueno, hay que entender por algún lado esto, pero era sincrónica, o sea, estábamos conectados todos hablando. Entonces tomé esa clase y en ese mismo momento se nos da la oportunidad de presentar una cotización de nuestro primer proyecto. Estoy hablando, eso debió ser seguramente finales del 2009, estoy hablando. Ya había terminado el curso, pero quedé con el contacto y le digo, oiga, tenemos la posibilidad de mandar una propuesta económica para nuestro primer proyecto que fue Ruta N en Medellín. Y es muy curioso que nosotros Empezaron dos, grandes ligas, pues, porque imagínate, Ruta N es un proyecto grande. Y lo más curioso de todo es que nuestro primer proyecto termina siendo acá en Medellín y los dos pelados, que veníamos de Bogotá, hágale. Y era para un proyecto para EPM, o sea, la cotización iba para EPM. La mandamos y le dije, claro, pues los dos no teníamos gran cosa, no teníamos pergaminos para respaldar esto. Y dijimos, pero tenemos a Alex Spilger dentro del equipo. Y yo le dije, venga, necesito que usted sea, y si le toca venir, yo lo traigo. Y él es un poquito mayor que yo, no mucho mayor, tal vez unos 3, 4 años. Me dijo en ese momento, le creyó a la locura y dijo, hágale, arranquemos. Y nos terminan dando el proyecto, lo termino trayendo acá, y ahí arranca todo el proceso de Green Loop y empezamos, y nuevamente es muy curioso cómo se dan las cosas, pero el nombre de la empresa se posiciona primero en Antioquia que en Bogotá y estando los dos en Bogotá.
Entonces es muy curioso cómo se da, pero así es como arranca Green Loop y cómo terminamos haciendo consultoría en sostenibilidad en el año 2009 cuando absolutamente nadie lo hablaba y las universidades ni por ahí y nada, y bueno, para adelante. Bueno, yo no sé si todos los que nos escuchan o nos ven tienen claro que, digamos que yo soy el director de una empresa que se llama Reversible, que promueve desarrollos que más que sostenibles quieren llegar a ser regenerativos. Y digamos que una de nuestros principales aliados es Green Loop. Esteban y su empresa, Esteban y Diego, tienen, digamos, el honor y el privilegio de ser digamos, la empresa que más metros cuadrados ha certificado. Yo no sé si en Latinoamérica, pero al menos sí sé que en Colombia, en sostenibilidad en edificaciones. Y hace poco que teníamos otra conversación, hablábamos de qué tan importante es que las edificaciones sean sostenibles o que busquen ser incluso más allá que sostenibles, lleguen a ser regenerativas, porque es una de las industrias de la construcción que más contamina en el planeta y es donde además pasamos la mayor parte del tiempo. Entonces, ¿cómo es crear esa empresa que empezó muy lindo, como nos contás, Mm, que es una empresa que ya tiene, ya va a cumplir 17 años. 17 años? ¿Cómo ha aportado, digamos, a ese propósito de hacer del mundo un lugar más sostenible, un lugar mejor? Sí, y es muy curioso que uno, o sea, nosotros tenemos claro por qué lo hacemos. Nuestro objetivo nunca ha sido más allá de, ok, permítame vivir empresa de una forma cómoda, pero no llenarme los bolsillos de plata. Y en ese proceso también ha estado el generar empleo, generar educación. La cantidad de gente que ha pasado detrás es muchísima, mucha gente que ha aportado desde distintos frentes y siempre nos hemos considerado casi más que una empresa como una escuela. Y entonces nuestro aporte, digamos, en términos de la sostenibilidad y todo este pensamiento de regeneración es que va más allá de simplemente el proyecto edilicio per se. Hemos ayudado a crear un ecosistema en donde muchos de nuestros ex colaboradores hoy hacen parte fundamental de muchas empresas en el país en distintos ámbitos. Tenemos gente de empleados nuestros que están en Celsia impulsando energía fotovoltaica y distritos térmicos. Tenemos empleados que están en Cemex descarbonizando cemento. Tenemos gente que está, y así te puedo empezar a nombrar mucha gente. Y lo otro interesante es que nos han empezado, tiene algo bueno y algo malo de hacer las cosas bien. La parte buena es que la gente empieza a darse cuenta de que, oiga, esa gente como que sabe qué hace. Pero lo segundo es que, como tú lo dijiste, nos hemos logrado posicionar a nivel LATAM y a nivel global. Ya nos reconocen y ya saben quién es Greenloop y es muy curioso. Te cuento solo una historia para que entiendas. Hace 20 días pasó un evento que se llama Construverde, que es del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, y se me acercó un señor. Yo no lo conocía. Me dijo, ¿tú eres Esteban? Y yo le dije, sí, señor. Me dijo, bueno, yo soy, no recuerdo el nombre ahorita, pero es una persona que trabaja para el World GBC. Ok. Y me dijo, y yo estoy trabajando y velando por todas las Américas, yo estoy en Estados Unidos, pero yo sé quién eres tú y yo sé quién es Green Loop. Y yo, vea pues. Entonces, pero nuevamente, eso es un poquito, digamos, la parte del reconocimiento, por lo menos gremial, pero por otro lado tiene el lado negativo y es que nos ha robado gente afuera. Entonces tenemos colaboradores trabajando en México, en Portugal, en Inglaterra, y bueno, es parte digamos, del juego. Pero por otro lado hay otra cosa que sí hemos logrado cuantificar y que uno muchas veces no logra aterrizar hasta que pone los números. Y es que dentro de nuestro hacer y digamos, de ser, no solo generar esto, sino también, digamos, caminar nuestros propios pasos, buscamos ser empresa B. Qué bien. Y en la empresa B, lo que nosotros buscamos, o parte de lo que te piden es cuantifique el impacto ambiental que ha generado a través de su negocio. Y eso es carbono. ¿Cuánto carbono ha reducido?
Y cuando nos sentamos a hacer los números de cuánto habíamos reducido en solo el año calendario inmediatamente anterior, pues fue absolutamente sorprendente. O sea, estamos hablando de miles de toneladas que estamos evitando de emisión en solo lo que hacemos. Entonces, nuevamente eso es un espaldarazo y un poquito, por lo menos, no es algo, no es algo que tú puedas, o sea, no es algo tangible, pero a la final sabes que estás haciendo algo que aporta no solo a nosotros, sino, por supuesto, pienso en mi hija. Cuando estoy pensando en eso, digo, bueno, al menos estoy poniendo mi granito de arena y estoy haciendo algo productivo en pro de ese futuro que tenemos Qué que bien, cuidar. hermano. Ahí de lo que te escucho me salen como dos preguntas. Una es explicarnos un poquito más qué es eso de Empresas B, que es un cuento, pues un cuento no, que es una cosa, digamos, que deberíamos mirar mucho los empresarios, sobre todo los Mm. que creemos en estos temas, que además la invitación es a que cada vez seamos más. Y dos, devolverme un poquito a algo que de pronto mencioné, pero que creo que es importante también que conversemos y es cómo desde los edificios podemos regenerar sociedad y medio ambiente, naturaleza. Dale. Entonces vamos a hablar primero de la parte empresarial. Y es que en el entender nuestro, por lo menos, entendemos que los negocios está bien y por supuesto que tienen que generar, digamos, un objetivo financiero, ¿cierto? Una Sí. rentabilidad y demás. Pero está también en el preguntarse cómo yo logro eso, ¿cierto? Porque yo lo puedo hacer de muchas formas, lo puedo hacer pasando por encima de la gente, lo puedo hacer explotando, puedo hacer un montón de cosas de buena o mala manera y obtener el mismo resultado financiero. Pero entonces a la final, Empresas B, para no complejizar tanto la respuesta, te hace un poco una evaluación interna de cómo estás logrando esos resultados, poniendo en el centro tu gente. Realmente esa gente, o sea, qué tipo de empleado usted tiene, cómo lo remunera, cuál es el balance entre hombres y mujeres, si las mujeres están en cargos de liderazgo o si son solo hombres, o sea, si hay una equidad en términos de cómo manejas a tus personas. Y también otras visiones nuevamente de cara ambiental y otras cosas de ética profesional, de ética, perdón, ética laboral. Entonces, temas que se meten un poco con digamos, sí, con temas de coimas o de este tipo de cosas que pasan para ganarse negocios, que sea muy Licitaciones. Ujú. transparente. Entonces, es una evaluación muy clara y una declaración de, venga, yo estoy intentando hacer las cosas de la mejor manera posible, poniendo a mis empleados y el bienestar de mi gente en el centro. Y por supuesto, aunque la parte financiera gira, entonces están mis empleados y está la parte ambiental y la parte de ética y digamos de gobernabilidad empresarial de cara afuera para que mis negocios sean éticos, profesionales y que realmente se hagan con respeto en todo este entorno empresarial. Entonces, es una muy buena forma de entender que sí, además de la parte ambiental, también das a la parte social y eso me amarra a la segunda respuesta a la segunda, sí, para responderte la segunda pregunta, que es que para entender la sostenibilidad de una forma integral, yo no puedo ver solo la parte ambiental, que la gente muchas veces cae en simplemente ver ese impacto, ¿cierto? El cambio climático, cómo vamos a mitigarlo, necesitamos estar por debajo de 1.5, ahora se dice ya lo perdimos, y entonces la gente se rasga las vestiduras, y entonces ¿qué va a pasar? ¿Dónde vamos a terminar? En fin, está, por supuesto, la parte ambiental está como centro focal, pero de igual manera y con el mismo peso hay que mirar la parte social y la parte económica. Y en la parte social tienes que ver cómo impactas a las comunidades y cada uno, digamos, de esos entornos sociales donde están esos proyectos y cómo tú sí buscas generar conexiones sociales y cómo integrar y cómo devolver a la gente y no simplemente explotar si tú haces un proyecto de carácter comercial o pues que no simplemente extraigas de la sociedad, sino que ayudes a co-crear. Y por supuesto la parte económica que muchas veces también la dejamos por detrás. Y te cuento una anécdota muy, muy,
suena chistosa, pero a la final es la realidad. Una colaboradora muy querida nuestra se me acerca hace unos 4 o 5 años y me dice, Esteban, estoy muy, muy triste, muy frustrada. ¿Qué pasó? Cuéntame. Y me dice, pues mira, es que lo que pasa es que acabo de salir de un comité y mi cliente, ella pues por supuesto trabaja para nosotros, dice, mi cliente y en este proyecto lo único que le importa es la parte financiera y solo mira los números y si no cuadran los números, pues no lo hace. Yo le dije, ¿y qué pasa, Juli? Pues que no, eso no está bien. Y yo le dije, no, Juli, está bien. Lo que tú tienes que entender es que si la sostenibilidad no tiene una sostenibilidad financiera, no es verdadera sostenibilidad. Porque esa persona, si tú hoy logras que él haga una sobreinversión, pues el día de mañana no nos va a buscar, va a decir, no, porque es que si trabajo con ellos o si busco hacer proyectos de esta característica, me van a costar mucho más y me daña mi negocio. Pero si la verdadera sostenibilidad está en lograr esos beneficios ambientales, esos beneficios sociales y que al tiempo sea un negocio para el desarrollador. Si no, no es sostenibilidad, es un altruismo, una ideología que no tiene fondo y que seguramente va a caer en desuso. De acuerdo, y digamos que parte de las discusiones que se dan cuando está uno en este gremio es que hay muchos emprendimientos sociales que son muy valiosos, no solo sociales, sino ambientales también, que son sin ánimo de lucro, que hay que hacerlos, pero digamos que lo verdaderamente sostenible en el tiempo, valga la redundancia con el tema de sostenibilidad, es lo que financieramente, económicamente se puede mantener porque genera productividad, rentabilidad y que no está mal, o sea, que hay que dejar de verlo mal, esto no es un mundo hippie, que es otra de lo que dice la gente, no, la sostenibilidad tiene esas tres patas, economía, sociedad y medio ambiente, y hay que buscar el balance entre esas tres para que la mesa funcione bien, pues, Claro. viéndola como una mesa de tres patas. No sé si quisiéramos hablar un poco, o te propongo más bien que hablemos un poco de una cosa que nos une y es esa búsqueda por lo regenerativo a través digamos, de la metodología Living Building Challenge, que es una de las certificaciones que ustedes, sobre las que ustedes asesoran y nos están asesorando nosotros en un par de los proyectos que tenemos. Si nos contás un poquito eso a grandes rasgos de qué se trata, el reto del edificio vivo, de hacer edificios Ujú. vivos, eh, y cómo otros se pueden sumar. Claro. Pues para poder entenderlo y de muy breve manera, hay que entender que es el único sistema de certificación, sí, el único sistema de certificación para edificaciones que nos pone a pensar en procesos regenerativos. ¿Y qué significa ser regenerativo? Significa es, por un lado, reconstruir y por otro lado, dar, ¿cierto? No solo reducir, mitigar, ni minimizar, ni volver a cero el impacto, sino que el impacto del desarrollo de un proyecto sea positivo. ¿Y positivo en qué? Positivo en las tres cosas que ya dijimos. Tiene que dar impacto positivo ambiental, tiene que dar impacto positivo social y tiene que dar impacto positivo económico tanto pues, al desarrollador como a la sociedad en la cual va a estar ese proyecto enclavado. Entonces nos van a mirar mucho, venga, usted sí está mirando y está generando economía local, usted sí está promoviendo esas impulsos y esas nuevas iniciativas a escala local, y nos van a hacer muchas preguntas alrededor de eso, pero un poco entendiendo esa visión regenerativa y cómo el proyecto da más. Probablemente la mejor forma de entenderlo ya desde el desempeño del edificio comparado a otros es que esta es la joya de la corona en sostenibilidad. ¿Cuál es la joya de la corona? Triple neto cero. Cero energía, cero agua, cero residuos. Pero más que eso es que te están diciendo triple regenerativo. Regenerativo en agua, regenerativo en energía y regenerativo en residuos. Y el hacer eso, o sea, lograr un proyecto que en los tres elementos clave de medición del desempeño de una edificación sea positivo,
es donde está la clave del Living Building Challenge. Y por eso es que le llaman el reto del edificio vivo, es porque se comporta como un elemento vivo. Y por eso les contaba que la analogía del Living Building Challenge es el de una flor. Es un elemento bello, que no contamina, que toda su energía la captura in situ, toda el agua la captura in situ, trabaja en armonía con su entorno inmediato, durante su proceso no contamina y en su descomposición o deconstrucción se vuelven materia prima para otras cosas, o sea, tiene circularidad. Entonces, si entendemos eso, ahí es donde entendemos cómo funciona el reto del edificio vivo, porque tiene que funcionar como un elemento vivo, como una planta. Ok, entendido y bien retador que es, además impone unos retos importantes a los equipos de diseño construcción. Es una certificación que vale la pena contar que se entrega cuando se verifica que lo diseñado se cumple en la etapa operativa, y que es bien importante que entendamos eh, que los edificios que es donde estamos en la mayor parte del tiempo es donde los estudios, digamos, de Naciones Unidas y de estas conferencias por el clima, de las reuniones de científicos, indican que la construcción es uno de los, o si no el más, lo que más aporta, digamos, a esa contaminación ambiental, al cambio climático. Entonces, que buscar edificios y nosotros habitar edificios que tengan estos procesos de sostenibilidad o que busquen ser regenerativos es bien importante para el medio ambiente, y que en cierta forma facilita a quienes vivan en ellos a vivir de manera, digamos, más consciente con el medio ambiente. Hermano, no, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo creo que es muy grato ver que en Colombia hayan empresas como ustedes que le estén apostando de verdad a esto, que además acompañan a otras a apostarle también a esto. Es muy inspirador siempre conversar con vos, y además tenerte como amigo y aliado. Muchas gracias, Esteban, por estar por aquí. No sé si querés contarnos un poco dónde pueden conocer más de Green Loop, donde te pueden seguir en redes sociales, sitio web. Dale, dale, chéverísimo. Pues no, primero agradecerte. O sea, para mí es un absoluto placer estar acá, conversar contigo y sobre todo por una razón muy particular, y es que compartimos una afinidad por el tema de sostenibilidad, y eso creo que hace que la conversación sea enriquecedora en ambas vías. Entonces, por eso el agradecimiento es también para ti. Y nada, simplemente para dejar los daticos, www.green-loop.com. Ahí nos encuentran y eso es básicamente lo que les puedo decir. Síganos, que entre otras cosas te dejo una respuesta a lo que tú decías. Sí, somos la número 1 en Colombia y la número 3 en Latinoamérica, Qué bien, detrás de hermano. una de Brasil y una de México. Felicitaciones. Muy bueno tenerte, y qué bueno que los tengamos como aliados. No, el gusto es nuestro, Andrés. Muchas Mil gracias, papá. gracias.